Materia, átomos y moléculas. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Entre las propiedades de la materia encontramos propiedades extensivas que dependen de su masa y las propiedades intensivas que no dependen de esta. El átomo es un sistema energético en equilibrio. Es la porción mínima de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. Posee dos partes, núcleo y nube electrónica. La molécula es la agrupación de al menos dos átomos unidos por enlaces químicos fuertes. A continuación veremos el documental completo. Un ciervo, una libélula, una roca y un árbol. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Están hechas de materia. Relámpagos. El movimiento de un niño en el columpio, una explosión y un metal fundido fluyendo. ¿Qué tienen estas cosas en común? Son formas de energía. La materia y la energía forman el universo físico. Antes los físicos pensaban que eran dos cosas completamente diferentes, pero ahora se sabe que la materia y la energía están muy relacionadas. Este programa se enfocará en la materia y explicará cómo los científicos interpretan a los constituyentes fundamentales de nuestro universo. El átomo. ¿Cuál es la más pequeña unidad de materia? Es una pregunta que nos hemos venido haciendo desde la época de los antiguos griegos, pero es solo desde hace poco que se ha podido dar una respuesta concreta. Los físicos ahora saben que los átomos son la base de construcción de toda la materia, viva o no. Cada átomo está compuesto de electrones. Electrones que giran alrededor del núcleo, formado por protones y neutrones. Los átomos son tan pequeños que han sido difíciles de estudiar. Todos los átomos tienen más o menos el mismo tamaño, sin importar cuántos electrones tengan. Si un átomo es pequeño, las diferentes partes de un átomo lo son aún más. Imagínese que el núcleo es del tamaño de una canica en el centro de una cancha de fútbol. Los electrones serían del tamaño de un grano de arena en el poste de la portería y la distancia entre los dos sería el espacio vacío del átomo. El núcleo está hecho de un conjunto de protones y de neutrones que se llaman nucleones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga. Si las cargas eléctricas que son iguales se repelen, ¿por qué el núcleo no se separa? Es la gran fuerza nuclear entre los protones y los neutrones que lo mantienen unido. Los protones le dan al núcleo una carga positiva. A pesar de su pequeño tamaño, el núcleo es muy denso y contiene la mayor parte de la masa del átomo. Los protones y neutrones del núcleo están hechos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Hay 6 tipos distintos de quarks, pero solo 2 se encuentran en los átomos. Los demás existen solo en partículas inestables. Se considera que los quarks y los electrones son las unidades más pequeñas del universo. La fuerza que atrae los electrones al núcleo y que mantiene al átomo unido se llama fuerza electromagnética. Las cargas eléctricas opuestas se atraen y es esta atracción la que mantiene los electrones en sus órbitas alrededor del núcleo. La carga eléctrica negativa de los electrones equilibra la carga eléctrica positiva de los protones, haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. Si los átomos fueran visibles, los electrones se verían como nubes densas en algunas partes y finas en otras. Los primeros modelos de un átomo comparaban el movimiento de los electrones con planetas orbitando al Sol. El llamado modelo planetario. Hoy en día se sabe que el movimiento de los electrones es mucho más complicado. Los electrones giran, tienen una carga eléctrica, están sujetos a la fuerza de gravedad
y también actúan como ondas moviéndose todos juntos alrededor del núcleo en patrones complicados llamados orbitales. Los físicos han logrado calcular dónde es más probable que se encuentren los electrones cuando están orbitando el núcleo. Esta animación en tercera dimensión representa las posibles ubicaciones de los electrones. Las regiones más claras representan las áreas donde hay más probabilidades de que se encuentren los electrones y las regiones más oscuras representan las de menos probabilidades. Cuando los electrones están en otro estado de energía, los patrones de probabilidad se vuelven más complejos. Los experimentos han demostrado que es imposible saber al mismo tiempo la ubicación de un electrón y su velocidad. Esto se conoce como la relación de incertidumbre. Los elementos. Todos los átomos tienen ciertas características en común, pero hay diferentes tipos de átomos con cantidades diferentes de electrones, protones y neutrones. Un átomo con una cantidad única de protones se llama un elemento. Por ejemplo, todos los átomos con 8 protones son átomos de oxígeno, y los que tienen 79 protones son átomos de oro. En total hay 92 elementos encontrados naturalmente en el universo, y como 20 más que han sido creados en laboratorios. El hidrógeno es el elemento que predomina en el universo y también el más simple. Tiene un electrón que orbita alrededor de un núcleo que contiene un protón. El hidrógeno tiene el número atómico de 1 porque tiene un protón. Los científicos del mundo entero usan el símbolo de H como abreviación para el hidrógeno. Todos los elementos tienen símbolos representados por una letra. El símbolo para el hierro es Fe y tiene el número atómico de 26 porque tiene 26 protones en su núcleo. Para tener una carga eléctrica neutra, un átomo de hierro debe tener 26 electrones. Cada átomo tiene su propia masa atómica, es decir, la masa total de todos los protones y neutrones en su núcleo, más sus electrones. El hidrógeno es muy ligero, mientras que el hierro es relativamente pesado comparado a otros elementos. La cantidad de electrones que rodean el núcleo determinan las propiedades físicas y químicas del elemento. Los electrones rodean el núcleo en patrones orbitales ordenados y en diferentes niveles de energía llamados capas. Cada capa solo puede tener una cantidad específica de electrones. En la primera capa puede haber un máximo de solo 2 electrones, pero las demás capas pueden acomodar más electrones. En la segunda y tercera capa puede haber un máximo de 8 electrones. Las capas 4 y 5 pueden tener un máximo de 18, y la capa 6 tiene un máximo de 32. La estabilidad y la actividad de los átomos depende de si las capas están llenas de electrones o no. Los electrones de la capa exterior se llaman los electrones de valencia. Si esa capa exterior de electrones de valencia está llena, el elemento es muy estable. Pero si no está llena, entonces el elemento tiende a unirse con otros átomos. Por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene 8 electrones. La primera capa del átomo tiene 2 electrones y la segunda capa tiene 6 electrones. Pero la segunda capa puede tener hasta 8 electrones. Esto hace que el átomo de oxígeno sea un poco inestable. Por otro lado, un átomo de neón tiene 10 electrones. 2 están en la primera capa y 8 en la segunda. La segunda capa está llena, lo cual hace que el átomo de neón sea muy estable. El neón es un gas noble y todos los gases nobles son muy estables porque sus capas exteriores están completamente llenas de electrones. Todos los átomos de un elemento, como por ejemplo el carbono, contienen la misma cantidad única de protones, pero algunas veces la cantidad de neutrones en el núcleo varía.
El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. El carbono 13 es un isótopo con 6 protones y 7 neutrones, y el carbono 14 es un isótopo con 6 protones y 8 neutrones. Los isótopos tienen casi las mismas propiedades químicas del elemento al que están relacionados. Tienen el mismo número atómico, pero tienen una masa atómica diferente. Cuando un átomo tiene la misma cantidad de electrones que de protones, no tiene una carga eléctrica porque las cargas positivas y negativas se equilibran, a pesar de que los electrones pueden moverse de un átomo a otro. Si un átomo pierde un electrón, tendrá una carga positiva, porque los protones superarán la cantidad de electrones. Si adquiere un electrón extra, el átomo tendrá una carga negativa. Estos átomos se llaman iones. La tabla periódica. Esta es la tabla periódica. Es como un mapa que nos ayuda a entender los elementos y la relación entre ellos. La tabla está hecha de repetitivos patrones de filas y columnas que agrupan a los elementos según sus características químicas. Todos los elementos están enlistados por número atómico, es decir, la cantidad de protones en el núcleo. Desde el hidrógeno con un número atómico de 1 hasta el uranio con un número atómico de 92, la tabla sigue más allá del uranio hasta los elementos que se llaman elementos transuránicos. Estos elementos han sido creados en laboratorios y por lo tanto no se encuentran en estado natural. El número debajo del símbolo del elemento representa su masa atómica. La masa atómica incrementa a medida que el número atómico incrementa. Esto se debe a que cuanto más protones, neutrones y electrones existan, más grande y pesada es la masa del átomo. Las columnas verticales se llaman grupos. Por ejemplo, el grupo 1, que está del lado izquierdo de la tabla, contiene una cantidad de elementos que contienen un solo electrón de valencia en su capa exterior. Esto suele hacer que el elemento sea inestable. Del lado derecho de la tabla están los gases nobles. Estos son muy estables porque sus capas exteriores están llenas de electrones. Las filas de la tabla periódica también son importantes. Corresponden a la capa de electrones que algunas veces se llaman números cuánticos, desde N1 hasta N7. N1, que es la primera capa, es también la primera fila en la tabla periódica y solo tiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Esto es porque solo 2 electrones pueden estar en la primera capa. N2, la segunda capa, puede tener 8 electrones y hay 8 elementos en esta fila. N3 puede tener 8, N4 puede tener 18 y N5 puede tener 18 también. Ese es el número de elementos en cada una de esas filas de la tabla. Cuando se llega a N6 y N7, la tabla se vuelve demasiado grande para presentar en una página. Entonces, por cuestiones prácticas, se divide la tabla periódica y un grupo de elementos queda enlistado abajo. La tabla periódica es una herramienta importante y práctica. Una vez que se conocen las propiedades principales de cada grupo, se puede predecir las propiedades químicas de cualquier elemento de ese grupo. Componentes iónicos y moleculares. ¿Cómo es que solo hay 92 elementos en el mundo natural y sin embargo hay millones de diferentes tipos de sustancias? El secreto está en que los átomos se combinan en compuestos que proveen una gran variedad de estructuras químicas formando las diferentes sustancias que se encuentran en el universo. Los compuestos están hechos de combinaciones de átomos. Cuando los átomos chocan entre ellos, las cargas eléctricas del núcleo y de los electrones de uno son percibidas por los otros. Esta es la fuerza electromagnética que mantiene a los átomos unidos. Lo logran compartiendo o dando los electrones de sus capas exteriores. Hay una tendencia natural de los átomos en buscar un equilibrio llenando sus capas de electrones. Esto lo logran combinándose con otros átomos. Cuanto más llena esté la capa exterior del átomo, más estable estará.
Un compuesto iónico se forma cuando un electrón de un átomo es dado a otro y los dos iones forman un enlace iónico. Se mantienen unidos gracias a sus cargas eléctricas opuestas, pero siguen siendo iones individuales. Por otro lado, un compuesto molecular se forma cuando los átomos comparten algunos de sus electrones en enlaces covalentes. El oxígeno, por ejemplo, tiene 8 electrones. Para poder estabilizarse y tener una capa exterior completa necesita 2 electrones más. El hidrógeno solo tiene un electrón, pero cuando 2 átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno, los 3 átomos en la molécula compartirán electrones para poder llenar sus capas exteriores. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno forman una molécula de agua, H2O, una de las sustancias más estables y comunes de nuestro planeta. Algunas veces, 2 átomos del mismo elemento se combinan. El oxígeno en la atmósfera existe como una molécula con 2 átomos de oxígeno, O2. El hidrógeno a menudo existe como una molécula con 2 átomos de hidrógeno, H2. Cuando los átomos se combinan, las moléculas que resultan de esa combinación pueden tener características muy diferentes de los elementos que los constituyeron. Por ejemplo, el hidrógeno es muy explosivo y el oxígeno se quema, pero cuando se juntan crean agua, la cual apaga el fuego. Una de las maravillas de la química moderna es que los científicos han podido crear nuevas estructuras moleculares como el plástico. Los químicos han aprendido a manipular las estructuras moleculares del petróleo para crear productos con las características deseadas. No solo han aprendido los químicos a analizar las propiedades de las moléculas, sino que también han desarrollado un método para describirlas. Cada químico sabe que H2 significa que la molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. La fórmula para el butano, un gas muy inflamable, se escribe C4H10. La molécula de este compuesto está hecha de 4 átomos de carbono y de 10 átomos de hidrógeno. Esta clase de fórmulas son taquigrafías internacionales, que pueden ser entendidas por cualquier persona que conozca los símbolos de los elementos. Fases comunes de la materia. La materia no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar de forma. El agua, por ejemplo, puede ser un sólido, un líquido, o se puede evaporar y convertirse en gas. Pero sin importar su forma, su estructura química nunca cambia. Siempre es H2O. La temperatura y la presión influencian el comportamiento de la mayoría de los elementos y de las sustancias. El agua se congela a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit y se convierte en gas a 100 grados Celsius o 220 grados Fahrenheit. Cuando una sustancia es un sólido, los átomos están compactos. Cuando está en forma de gas, los átomos están mucho más sueltos. Y cuando es una sustancia líquida, los átomos están entre los dos extremos. En estos últimos 100 años, la ciencia ha adquirido un nuevo entendimiento de la materia. Aún hay mucho que aprender y se están haciendo varias investigaciones en diferentes áreas importantes, como en la física de partículas y en la estructura molecular de los compuestos. Esta investigación está profundizando nuestro entendimiento de la materia y del mundo subatómico. Examen. La materia y la energía forman el universo físico, ¿cierto o falso? Los constituyentes fundamentales de toda la materia se llaman... Cada átomo está compuesto de electrones que giran alrededor del núcleo, el cual está formado por protones y neutrones, ¿cierto o falso? Las cargas eléctricas que son iguales se atraen, ¿cierto o falso? Los protones y los neutrones están formados de minúsculas partículas llamadas quarks, ¿cierto o falso? La cantidad de elementos que se encuentran de forma natural en el universo es de... El número atómico de un elemento es determinado por la cantidad de electrones en el núcleo del átomo, ¿cierto o falso?
Un isótopo tiene una cantidad diferente de neutrones que de protones en el núcleo del átomo. ¿Cierto o falso? Las estructuras moleculares se llaman... La materia no puede ser creada ni destruida. ¿Cierto o falso? Materia, átomos y moléculas. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Entre las propiedades de la materia encontramos propiedades extensivas que dependen de su masa y las propiedades intensivas que no dependen de esta. El átomo es un sistema energético en equilibrio. Es la porción mínima de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. Posee dos partes, núcleo y nube electrónica. La molécula es la agrupación de al menos dos átomos unidos por enlaces químicos fuertes. A continuación veremos el documental completo. Un ciervo, una libélula, una roca y un árbol. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Están hechas de materia. Relámpagos. El movimiento de un niño en el columpio, una explosión y un metal fundido fluyendo. ¿Qué tienen estas cosas en común? Son de fútbol. Los electrones serían del tamaño de un grano de arena en el poste de la portería y la distancia entre los dos sería el espacio vacío del átomo. El núcleo está hecho de un conjunto de protones y de neutrones que se llaman nucleones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga. Si las cargas eléctricas que son iguales se repelen, ¿por qué el núcleo no se separa? Es la gran fuerza nuclear entre los protones y los neutrones que lo mantienen unido. Los protones le dan al núcleo unas formas de energía. La materia y la energía forman el universo físico. Antes los físicos pensaban que eran dos cosas completamente diferentes, pero ahora se sabe que la materia y la energía están muy relacionadas. Este programa se enfocará en la materia y explicará cómo los científicos interpretan a los constituyentes fundamentales de nuestro universo. El átomo. ¿Cuál es la más pequeña unidad de materia? Es una pregunta que nos hemos venido haciendo desde la época de los antiguos griegos, pero es solo desde hace poco que se ha podido dar una respuesta concreta. Los físicos ahora saben que los átomos son la base de construcción de toda la materia, viva o no. Cada átomo está compuesto de electrones. Electrones que giran alrededor del núcleo, formado por protones y neutrones. Los átomos son tan pequeños que han sido difíciles de estudiar. Todos los átomos tienen más o menos el mismo tamaño, sin importar cuántos electrones tengan. Si un átomo es pequeño, las diferentes partes de un átomo lo son aún más. Imagínese que el núcleo es del tamaño de una canica en el centro de una cancha.